Colosenses 2 verso 14 y Hebreos 7 verso 12 indican una anulación de la ley. Los escritos de los primeros discípulos no dicen que nos redimió de la ley, sino de la maldición de la ley, que es muy diferente. Lo que clavó en la cruz no fue la ley, sino anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La expresión griega traducida por el acta de los decretos es eirografón tois dogmasin. Es el único lugar en que se utiliza en los escritos de los primeros discípulos, Nuevo Testamento. El diccionario de Friberg explica eirografón dogma como un documento escrito a mano. Si es de asuntos legales, es un pagaré, registro de deuda, fianza. En sentido figurado, se usa en Colosenses 2 verso 14 no para referirse a la ley misma, sino al registro de los cargos que estaban contra nosotros y que Dios simbólicamente quitó clavándolos en la cruz. El lenguaje de la época de Pablo asocia esta palabra con la escritura a mano de una deuda legal o una pena merecida, no con la ley de Dios. El acta de los decretos. La palabra griega que se utiliza aquí es dogmasin, que denotaba primariamente una opinión firme o un juicio. Esta expresión se utilizaba para designar una sentencia oficial escrita a mano o una acusación contra alguien por haber transgredido una ley. La versión popular traduce así este versículo: Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz. El contexto de ese pasaje que cito es que estas palabras van dirigidas a la comunidad en Colosa y les dice que canceló la deuda que había en ellos y lo hizo clavándola en la cruz. Hay que entender que no se refiere a la ley, la Torá, instrucción divina. La ley sigue vigente en la nueva alianza o pacto, porque esta consiste en poner la ley en el interior de su pueblo. Ver Jeremías 31 verso 31 y Hebreos 8. Eso es el régimen del Espíritu, pues ahora mediante la ayuda del Espíritu de Santidad podemos guardar la ley, ahora en el interior por iniciativa propia. El propósito de la Torá, instrucción, ley de Dios, no fue de dar al hombre justificación. El propósito de la Santa Torá es encaminar a la sociedad de este mundo material a uno moral y de justicia. Los mandamientos o leyes de Dios son una guía a una vida mejor. Las leyes de la Torá, ley, son un estilo de vida para una persona ya salva de su vida pecaminosa y no un modo de salvación como muchos piensan. En ningún momento se dio la idea de que estas leyes fueran para salvación, ya que en casi toda la Torá se llama primero al retorno con arrepentimiento y luego al cambio de vida. Este cambio de vida está reflejado en la Torá y sus leyes. Allí es donde aprendemos lo que Dios quiere que hagamos, o sea su santa voluntad. Los mandamientos y leyes es en rectitud y no justificación. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 6, verso 25, tal será nuestra justicia. Cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante Hachem, nuestro Dios, como Él nos ha prescrito. Lo otro, el nuevo pacto, no consiste en hacer desaparecer la ley, sino en trasladar la ley de un lugar a otro, como dice el texto en Hebreos 7 y 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también transposición de ley. La palabra que se ha traducido como cambio de la ley, en griego, es metathesis, que significa transposición, es decir, transferencia. En otras palabras, el autor de Hebreos nos dice que el nuevo pacto es una transposición de la ley de estar en tablas de piedra ahora al interior. Es decir, a la mente y al corazón, tal como dice el mismo autor de Hebreos 8, verso 7, citando Jeremías 31, verso 31. Por eso el autor de la carta a los santos de Roma 7, verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. No estamos bajo la ley quiere decir que ahora la ley no nos condena, pues estamos muertos a la ley, es decir, la sentencia de transgredir los mandamientos no nos alcanza, porque la ley en una persona muerta, figurativamente hablando, no tiene efecto sobre nosotros. Ojo, no dice que la ley está muerta, sino que estamos muertos a la ley. De esta forma podamos servir al régimen del Espíritu, nuevo pacto, Espíritu Santo y la ley en el interior,
y no de la letra, es decir, el antiguo régimen o pacto donde la ley estaba de forma escrita, externa. En resumen, la ley no fue abrogada. El nuevo pacto consiste en una transposición de esa ley dada en Sinaí. El problema de muchos es que no entienden que es el nuevo pacto, creen que es un fin de la ley, cosa que no es así. El mismo Jesús, Yeshua, dijo: no he venido a abrogar la ley y los profetas. Pablo dice: por la fe, fidelidad, firmeza, emuná en hebreo. ¿Invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que la confirmamos. La ley ahora está espiritualmente hablando en el interior de los hijos de Israel, y la asistencia divina, es decir, el Espíritu de Santidad, es la que nos ayuda a cumplirla. Por eso Jeremías dice: para que anden en mis juicios y estatutos. Pues todos me conocerán. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones.